Buenas tardes. Buenas tardes. Primero que nada, mil disculpas, creo que cogemos en la hora más difícil de la jornada. Siempre después de la hora de almuerzo es un poquito complicado tener este tipo de charlas, y más si empezamos a hablar de temas tecnológicos que estamos muy poco acostumbrados a escuchar. Pero creo que es importante dentro de lo que es las economías, saber cuál es el papel de las tecnologías y qué es lo que está pasando dentro del país y cómo va a ser el futuro que estamos trabajando para que se construya, ¿no? Al final de la charla tendremos la ronda de preguntas y respuestas, que con gusto la aclararemos. ¿Qué es lo que está pasando en el país en temas indicadores de TIC? Básicamente, como podemos ver, el tema de la penetración en telefonía fija no ha crecido absolutamente nada. Este era un indicador muy importante anteriormente, ya que era la manera que medíamos cómo iba la tecnología incurriendo en el país, pero últimamente, o más bien dicho, ya en las épocas actuales, la telefonía fija no pasa a ser el factor predominante o el índice de evaluación de las tecnologías. Sabemos que la telefonía fija nos sirve para saber cómo está la conectividad interna, pero ya no es el primer factor de comunicación. ¿Cómo podemos evidenciar esto? Fácil, la telefonía móvil. ¿Qué nos dice la telefonía móvil? Que ya tenemos un 109% de penetración móvil. Quiere decir que muchas personas tienen entre 2 y 3 teléfonos en su bolsillo, y esto se da a que utilizan y tienen efectos club o tienen preferencias de consumo de acuerdo a su operador o de acuerdo a sus contactos. El valor real que se sacó de penetración ya por usuario dentro del INEC es del 85%, eso quiere decir que el 85% de la población ya dispone de un teléfono móvil. Por eso es que si nosotros vemos versus la telefonía fija, que ha venido creciendo de una manera muy reducida, la telefonía móvil da un salto muy importante a partir del 2004 hasta la fecha, con una penetración de 109%. Aparte de esto, ¿cuál es el otro factor de comunicación? Es el Internet, pero el Internet es un servicio que utiliza recursos externos. El Internet no es una red local, el Internet es una red internacional. Por ende, un factor de medición del Internet es cómo está nuestra capacidad de conexión internacional. Sabemos que el Internet no son consultas locales, sino son consultas que hacemos de Estados Unidos, a Europa, a Asia, respecto a los productos y servicios que puede haber en otras partes, o el uso de las redes sociales que tenemos en el exterior. De la misma manera vemos que hemos crecido de manera significativa, pero esto no garantiza de que estemos bien. La demanda de Internet se viene cada vez más fuerte. Cada vez ya hemos visto que pasamos de consumir 256 kbps, que muchas personas lo tuvieron, o muchas personas utilizaban el famoso dial-up de 56K. Ahora tenemos un mínimo de 2 megas ya con nuestros proveedores, y esperemos que el próximo año ya podamos contar con servicios de hasta 30 o 100 megas en nuestros hogares. Estos 880 SMTM1 están por acabarse. Posiblemente, si es que no hacemos algo para que esto cambie, en el 2015 ya no tendremos capacidad de conectividad internacional, lo que involucraría que sigamos manteniendo esos 2 megas como servicio a nuestros hogares, cuando lo que queremos es dar ese salto de 2 megas a 30 y 100 megas y poder estar con servicios de calidad del tipo del primer mundo. Aparte de esto, aparte de la conexión internacional, para poder dar el servicio de Internet necesitamos interconectar las redes. Y eso sí es un trabajo interno. Por eso es importante saber qué es lo que pasa con la fibra óptica en el país. La fibra óptica en el país está atendida en su gran mayoría, de lo cual ya nos da que el 70% prácticamente de cantones están conectados, y una gran parte está en la Amazonía extrema, lo cual es muy difícil de acceder. Y nos deja solamente un trabajo para hacer de 149 cantones, de cerca de 60 cantones por conectar con fibra óptica para poder dar el servicio de Internet. Pero estos dos valores, ¿en qué se convierten realmente? Nos dice que si ya tenemos conexión internacional y tenemos conectividad de fibra entre cantones, ¿qué es lo que pasa con los servicios y la competencia del Internet? Pues realmente hay un serio problema. Solo 14 parroquias de las 1024 tienen competencia o multiplataforma. ¿Qué significa? Que tienen cable coaxial, tienen fibra óptica a la casa, tienen servicio móvil. Estas 14 parroquias cubren el 50% de la población, y únicamente
588 parroquias de las 1024 no tienen oferta comercial, ni móvil ni fija. Quiere decir que 588 parroquias no disponen de servicio de Internet. ¿Eso qué nos quiere decir? Que el 11% de la población no puede contratar Internet ni así lo quisiera. Eso quiere decir que el servicio de conectividad a la red mundial de comunicación no está en disposición para ese 11%. Las otras poblaciones tienen un servicio compartido, o tienen fijo, o tienen móvil, o solamente tienen el operador nacional que les da el servicio. Pero ¿qué es lo que pasa? Si vemos que solamente el 11% de la población no tiene Internet y el 30% de la población actualmente tiene contratado Internet, ¿por qué es este efecto? Pues es un problema de asequibilidad. El problema de asequibilidad que tenemos es que únicamente el 33% de los hogares está en capacidad de contratar el servicio de Internet. ¿Qué significa? Que de sus ingresos solamente pueden destinar hasta 10, los otros quintiles no pueden destinar mucha plata para comprar o acceder al servicio de Internet, lo cual les restringe el uso y el acceso del Internet. Si esta es la realidad de nuestro país con lo que tiene que ver con infraestructura, ¿qué es lo que nos está pasando con la apropiación? Una vez que nosotros sabemos que tenemos acceso a las tecnologías, que tenemos acceso a la comunicación móvil, tenemos acceso al Internet, ¿qué es lo que está pasando con el uso de las TIC? Y aquí es cuando nos salta una gran duda. ¿Qué es la brecha digital? ¿Por qué se habla tanto de la brecha digital en esta época y del analfabetismo digital? Pues es muy sencillo. La brecha digital no es nada más que la traducción del analfabetismo que existía antes al analfabetismo digital. Aquellos que nacimos en los 90s somos considerados migrantes digitales, siempre y cuando estemos en un rango de hasta 55 años. ¿Por qué somos migrantes digitales aquellos que estamos en ese rango de edad? Porque hemos aprendido a utilizar la tecnología, no nos fue inculcada desde nacimiento. ¿Qué pasa con las personas que ya tienen más de 55 años? Normalmente tienen un gran problema en el uso de la tecnología, le tienen miedo, no la saben utilizar, no la quieren utilizar. Ese es el problema de la brecha digital, que se crea inequidad en el uso y explotación de las tecnologías. Todos aquellos que han nacido en las últimas décadas se les conoce como nativos digitales. Un nativo digital es aquel niño que ya desde su nacimiento ha hecho uso de las TIC, ha hecho uso de un PC, ha visto un celular, sabe lo que es una pantalla, sabe lo que es posiblemente ya una relación digital o señal digital de televisión. Como vemos aquí, la brecha digital nos deja simplemente que es una separación entre aquellas personas que o no tienen acceso, o no saben utilizar, o no pueden utilizar. ¿Sí? ¿Cuáles son los tipos de brecha? Puede estar dada por la situación geográfica. Si nosotros recordamos, hace un momento veíamos que 500 y pico parroquias no tenían acceso al Internet, y si no tienen acceso al Internet, pues ya estamos generando nuestro primer factor de brecha digital a través de la parte geográfica. La segunda es la edad. Habíamos conversado que tenemos los nativos digitales, migrantes digitales y aquellos que no van a migrar nunca a la era digital. Y por último tenemos la educación, que a pesar de que han nacido en una época que deberían ser considerados nativos digitales, pues simplemente no tienen con qué educarse y con qué acceder a la tecnología. Y es cuando se empieza a generar las separaciones y se empieza a generar esa inequidad entre lo que son las personas que tienen tecnología y las personas que no tienen tecnología. Esto se da lo mismo con las empresas que usan tecnología y las empresas que no usan tecnología. En números, ¿qué nos dijo el censo del 2011? Pues nos dice básicamente que la brecha digital es evidente. Si nosotros podemos ver las personas que están entre 55 y más años, ¿no es cierto?, simplemente menos del 10% usan computadoras o usan Internet. Que en la primaria, simplemente entre 20 y 30% son las que tienen Internet. Y el resto de personas o el resto de educados simplemente no tienen acceso a las tecnologías. Y empezamos a crear esta brecha dentro de nuestra sociedad. Por otra parte, como vemos, en los quintiles 1 y 2, 3, en los deciles de pobreza, es el mismo efecto. Al no tener asequibilidad por el costo, simplemente dejan de tener acceso y uso de las tecnologías. Entonces, ¿por qué se convierten en importantes las políticas TIC? ¿Por qué es importante? Porque las TIC, cada vez que se adopta y se usa, hay un impacto en las distintas esferas sociales. ¿Qué quiere decir? Que somos más productivos o más capaces de hacer muchas cosas. Se fomenta mucho la innovación. La educación el conocimiento deja de ser una barrera y pasa a ser de acceso universal. Porque tenemos ya interdependencia. No solamente el trabajo deja de ser sectorial o la educación deja de ser
zonal, ya la educación pasa a ser ubicua. Aquel que tiene internet sabe que se puede educar en su casa, se puede educar en un centro de atención, se puede educar en la universidad, en el colegio, en donde quiera. ¿Por qué es de interés colectivo? Porque las redes sociales nos permiten mejorar la comunicación, porque las redes sociales nos permiten compartir información de manera más rápida y más eficiente, nos permite no depender de terceros para poder saber qué está pasando en el mundo. No nos limita al tiempo y a la necesidad de otros, sino nos da la libertad de hacer todo a nosotros. Y eso nos genera un interés de todas las personas por el acceso al Internet. ¿Pero qué estamos haciendo? ¿Por qué tenemos que poner una política pública en esto de aquí? Fácil. En las áreas rurales la tecnología llega lento. La tecnología no camina al ritmo que va en las áreas no rurales. ¿Por qué? Porque es donde menos concentración de mercado hay. Y si no hay mercado, no hay negocio y por ende no hay servicio. No hay competencia, no hay proveedores, no tenemos acceso a las tecnologías. ¿Y esto qué genera? Profundización de las brechas. Y eso es lo que tenemos que evitar. ¿Qué ganamos si mejoramos y damos servicios en las comunidades? Pues simplemente mejoramos las condiciones de vida dentro de la población. Potenciamos de mejor manera la comunicación, ya no tenemos dependencia únicamente de los canales típicos de comunicación como son radio y televisión, y tenemos diversos canales de comunicación como son el Twitter, como son Facebook, posiblemente como son noticias en línea que están de todas las cadenas internacionales y nacionales. Genera un vínculo mucho más fuerte en la parte comunitaria, porque las tecnologías te permiten hacer integración en la población. Y por último, es hacer un desarrollo social a través de las políticas TIC. ¿Cómo se traducen estas políticas? Tenemos un proyecto, por ejemplo, que no sé si lo conocen, que es el de Infocentros. Infocentro es un centro de acceso donde tenemos internet y PCs de acceso gratuito para las personas. Lo importante no es que tengan el acceso gratuito, porque eso lo podríamos hacer en un cafenet. Lo importante es que tenemos visitas y les enseñamos a utilizar y explotar el internet. Y hacemos una capacitación en el alfabetismo digital. Y rompemos ese miedo que tenemos de utilizar las tecnologías para el desarrollo individual. ¿Cómo nos ha ido? Pues es interesantísimo. Estamos hablando de que ya tenemos 970,000 visitas dentro de los infocentros. Casi 1 millón de ecuatorianos visitan nuestros infocentros de manera continua. ¿Qué más? Sabemos que la mayor cantidad de visitantes son estudiantes. Esto significa que estamos apalancando de manera inmediata y directa contra la parte educativa, cubriendo esa deficiencia que habíamos visto en las encuestas, que la primaria no tienen acceso a computadoras ni a internet y se genera un poco uso. Con los infocentros estamos cubriendo de cierta manera esa falencia. ¿Para qué utilizan? ¿Para qué investigan? Pues para qué es el uso de los infocentros, podemos ver con gran orgullo que lo que más utilizan es en investigación. Y tenemos que el tema de correo electrónico y de recreación no están en gran escala como los principales usos de los infocentros. ¿Qué tipo de capacitación les damos? Pues muy sencillas. Les damos sociedad de la información, TIC para niños, redes sociales y otras capacitaciones complementarias como el de gobierno, formador de formadores o estrategias y contenidos TIC. ¿Con qué sentido únicamente? Con el sentido de romper esta brecha digital, esta inequidad en el acceso y uso, y empezar a generar la apropiación desde el origen de las tecnologías. Estos cursos y estas capacitaciones simplemente no son capacitaciones aisladas, todas tienen un certificado, a tal punto que hemos certificado 53,000 personas con un certificado internacional que garantiza el haber tomado estos cursos y le da ya la confianza de hacer las cosas, le da la confianza de que sabe ya utilizar las tecnologías. El siguiente trabajo es no dejarlo ahí, sino empezar a darle mayores servicios dentro de los infocentros para poder ir incrementando su uso. El infocentro tiene una vida útil dada. En el momento que se termina de romper o erradicar el analfabetismo digital, pues los infocentros no tendrían razón de ser y deberíamos eliminarlos. Pero en próximas láminas vamos a conversar de qué vamos a hacer con los infocentros para que continúen siendo un foco de desarrollo en las zonas. Como vemos, los infocentros están a nivel nacional, tenemos una red totalmente distribuida, lo que nos permite llegar a zonas donde no está siendo atendida por los proveedores locales. ¿Qué es lo que pasa con la tecnología y la economía? Si ya sabemos cuál es la situación actual de nuestro acceso, sabemos qué es lo que nos está pasando con la apropiación o uso de las tecnologías, ¿qué es lo que realmente pasa con las TICs? Pues sabemos que la economía en un futuro se convertirá en una economía digital, en la economía del conocimiento que se conoce.
No se concibe en ninguna parte, en ningún autor, que la economía del conocimiento no se construya con tecnologías. Es imposible. El Internet cada vez es más activo y participativo. Ya para el 2016 el Internet será utilizado 80% a través de los dispositivos móviles. Quiere decir que la movilidad es un factor importante de desarrollo dentro de nuestra estrategia para impulsar las TIC dentro del gobierno. El Internet alcanza mercados emergentes y se constituye ya 800 millones de usuarios del Internet. En el 2015 ya 1 trillón de dispositivos estarán conectados. Ya no solamente será el teléfono celular, ya para el 2015 se espera que ya las cocinas, las refrigeradoras, los televisores y todos los dispositivos de casa tengan una conexión a Internet y sean lo suficientemente inteligentes para generar estadísticas de servicio y mejorar la calidad de vida de las personas y usuarios. El Internet genera riqueza. El Internet dentro de los países del G20 es del 4.1% de su PIB. Ya vamos a ver que aquí en el Ecuador la industria de TICs está más o menos en el 3.1% del PIB. ¿Cuántas empresas hay en el país? Hay 3.026 empresas, siendo un 3.5% del total de empresas a nivel nacional. Generamos el 0.75% de empleos en el PEA y tenemos una facturación de 4.800 millones de dólares aproximadamente. En inversiones se han hecho 1.000 millones de dólares de inversión. Estos datos son aproximados, no son exactos y son con corte al 2012, lo cual quiere decir que en el crecimiento que estamos teniendo, tanto en inversión y tecnología y desarrollo tecnológico, posiblemente este y los próximos años sea mucho mejor. Pero ¿qué es lo que pasa con el PIB? Como les habíamos dicho, el PIB actualmente es del 3.1%. Y si nosotros continuaríamos de manera inercial, el PIB debería mantenerse en un 3.1, 3.2 hasta llegar al 3.5 posiblemente al 2017. Y es de aquí cuando se convierte el reto o empiezan ya los retos sobre las tecnologías dentro de nuestra sociedad. Si estamos hablando que los países desarrollados han llegado al 4.1 como media, pues nuestro reto está en alcanzarlos y o superarlos, lo cual nos deja un gran espacio y un gran camino por recorrer. Solamente las empresas que componen este PIB son 2.300 de las 4.000 que habíamos visto, de las 3.000 que habíamos visto, y 19.000 empleos de los 40.000 que habíamos visto. Si esa es la realidad de la empresa, ¿qué pasa con los otros actores? ¿Qué pasa con el gobierno? El gobierno ha trabajado muy bien en ciertos aspectos como son la parte del gobierno, tu gobierno, que son sistemas de gobierno electrónico como el KIPUX, que es para generar oficios y reportes bajo un esquema cero papeles, ya impulsando el uso de la firma electrónica. O el DINARDAF, que es la Dirección de Registro de Dato Público, lo cual ya pone servicios como la Info Digital, en la cual se consolida información de las personas, donde podemos saber cuántos viajes hemos tenido, cómo está nuestro historial crediticio, cómo está toda la parte mercantil y de propiedad que tenemos, de una manera consolidada y ya publicada en el Internet. ¿Qué hemos hecho con las empresas? DINARDAF es igual el ejemplo, el registro mercantil y de la propiedad es donde ya estamos trabajando y se tiene ya automatizado los servicios. ¿Y qué se está haciendo contra los proveedores finales? Es contra los ciudadanos básicamente. El que estamos trabajando en este momento es el registro de dato crediticio, que es tener el buró de crédito a través de la DINARDAF también, y el SRI, que evidentemente ha sido quien más ha trabajado en la parte de gobierno virtual, dando sus servicios de pago de impuestos y comprobantes electrónicos, ¿no? Si eso es del gobierno, ¿qué pasa con las empresas? ¿Qué pasa con el sector productivo del país? ¿Y qué pasa con el sector productivo del país y qué piensan de las TIC? Pues es muy sencillo, hicimos un sondeo de opinión, ¿sí? Y esto de aquí estoy diciendo que es una información que tiene una semana. El 91% de las empresas, el 92% de las empresas piensan que las TIC es muy importante. ¿Y por qué? Y las razones más sólidas, el 49% piensa que optimiza tiempos. El 49% de nuestras empresas piensa que el uso de tecnología nos optimiza los tiempos dentro de la institución. El 41% piensa que mejora procesos. Cuando hablamos de que mejora procesos no quiere decir que elimina gente, simplemente que los hace más eficientes. Y un 37% piensa que hace una reducción de costos. ¿Y esto qué es? No es nada más que una resultante de la optimización de tiempo y la mejora de procesos. Un factor importante es que no está la gráfica, pero sí está aquí explicado,
es que se ve que los clústeres están enfocados básicamente en 4 provincias, en 3 provincias, las más fuertes, y una cuarta que aparecería, que es Tungurahua, pero está en Guayas, Pichincha, Azuay y Tungurahua, donde más se ve que ha habido aceptación de las TIC. ¿Qué más podemos sacar de esta encuesta de opinión que hicimos? Fue que todas las empresas saben que necesitan Internet, usan Internet y tienen fe en el Internet. Si veíamos en los datos anteriores que tenemos una inequidad en el acceso a Internet a nivel de zonas rurales, pues tenemos que solventar ese problema, porque estamos viendo que las empresas usan y requieren de Internet para mejorar sus cosas, sus procesos, sus operaciones, etcétera. La mayoría de empresas no utiliza software libre, utilizan o software propietario o software licenciado, o compran Microsoft Office o desarrollan un sistema para uso interno de ellos. El uso de Internet, el uso de las TIC, lo más frecuente es para obtener información y pago de impuestos. Como habíamos dicho en la parte de gobierno, tu empresa, el servicio gobierno-empresa, el SRI es uno de los mayores impulsores de uso del Internet, ya que está utilizando todos los impuestos y todos los pagos a través del Internet. Y el otro es la información, conocer qué es lo que está pasando en el mundo dentro de su situación. ¿Qué es lo que piden las empresas? ¿Qué es lo que han pedido a los proveedores? Es lo que necesitan es tener confianza. Lo que más requieren y le ven lo más importante dentro de un proveedor de TIC es la confianza. Algo que hay que destacar que es importante es el tema de servicios en cloud. ¿Alguien está familiarizado con lo que es un servicio en cloud? La nube, ¿no? Bueno, un servicio en cloud es no tener los aplicativos en servidores dentro de la empresa, sino tener en servidores que están instalados o ubicados en empresas especializadas. Entonces los servidores, hay miles y miles de servidores que dan servicios a miles y miles de programas. Entonces no compras el servidor, sino alquilas el servicio. Esos servicios, como están en el Internet, se conocen servicios en la nube y por eso son servicios en cloud. Creo que el ejemplo más claro de un servicio en cloud es el correo electrónico. ¿Quién tiene de aquí correo electrónico? Gmail, Hotmail, Yahoo, cualquiera de esos. Pues eso no tiene ningún servidor en su casa, ¿no es cierto? Eso está en un servidor posiblemente en Estados Unidos, en Europa, en Brasil, en México, y tenemos un acceso a través del Internet. Eso es un servicio de correo en cloud. Ahora veámoslo eso desde un punto de vista de una aplicación, simplemente contratamos un proveedor que nos dé este servicio como lo haría con el correo electrónico. Las empresas dicen que pueden gastar hasta $50,000 en servicios. Quiere decir que no están en capacidades de comprar softwares como SAP, que tienen valores de 200, 300 mil, $1 millón, y lo que necesitamos es diversificar el servicio, y por eso estos servicios en cloud son los más adecuados para desarrollar, y tenemos que hacer algo para fomentar estos servicios en cloud. ¿Qué pasa con la demanda? Pues simplemente que las empresas saben que necesitan TIC, quieren TIC, pero no saben cómo ponerlo ni cómo acceder. Si sabemos ya cómo está la realidad del país, sabemos que tenemos mucho camino por recorrer en la parte de apropiación, sabemos que la economía de las TIC es una economía fuerte, pero le falta mucho camino por caminar, y sabemos qué requerimientos tenemos por parte de las empresas. Pues aquí es cuando empieza el gran trabajo del cambio de paradigmas, el gran trabajo de saber qué nos viene a futuro para hacer de que esto sea un amplificador o un potenciador dentro de la economía. ¿Qué es lo que estamos planteando? Es apalancar el cambio de la matriz productiva. ¿De qué manera? Con 4 actores que juegan aquí: las empresas productivas o sectores productivos, la academia, la industria TIC y el gobierno. Y hacer planes, proyectos, políticas públicas que permitan que este ecosistema funcione de una manera que se viabilice y haya un crecimiento y una amplificación dentro de la industria. ¿Cómo lo tenemos que hacer? Tenemos que romper 3 inhibidores. El inhibidor, ¿qué es las habilidades blandas para uso de TICs? Conversamos hace un momento que hay mucho analfabetismo digital, es un inhibidor. No conocemos y no sabemos utilizar las TICs. Tenemos que romper esa brecha. Tenemos que romper la brecha de la conectividad y acceso a Internet. Sabemos que hay inequidad en el acceso. Tenemos que hacer política pública para mejorar el acceso. Y tenemos que romper la brecha de los servicios de gobierno. Tenemos que poner más servicios de gobierno a disposición para el uso tanto de las personas como de las empresas. Si los infocentros hablamos que tenían una vida útil, siempre y cuando se dedicara únicamente a hacer la erradicación del analfabetismo, pues tenemos que pensar qué va a pasar a futuro. Y a los infocentros lo que estamos pensando es que sea un apalancamiento productivo zonificado
o apalancamiento productivo dentro de la zona. ¿Cómo hacemos? Pues muy fácil, implementando servicios o productos que no tienen actualmente, como son servicios productivos como comercio electrónico, pensando que pueden apalancar el tema de exporta fácil, o poniendo información turística de la zona para que atraiga más turismo, más información. Con educación, universalizando el conocimiento, tratando de poner más cursos en línea, no solamente de tecnología, sino cursos específicos sobre las zonas productivas de cada zona, trayendo conocimiento o cursos que ya están en línea en instituciones internacionales como la UNESCO o la CEPAL, trabajando con el SECA para traer capacitación técnica especializada y definida, o intentando dar cosas locas como Open English dentro del Infocentro, ¿sí? Haciendo trabajos sociales a través del CENESID, que vayan a hacer charlas y capacitación para erradicar brecha digital con los becarios, tratando de integrar a la comunidad dentro de sus experiencias que tienen, tratando de crear wikis culturales donde toda la información cultural de la zona, la riqueza de la información que tienen, sea subida a un solo portal, o trabajar con difusión de música, cine, teatro, etcétera, dentro de los infocentros. Y por último, haciéndole un one-stop shop del gobierno donde sea un punto de contacto de los servicios gubernamentales. ¿Qué vamos a hacer con la banda ancha? La banda ancha tenemos que cubrir en tres partes, en la parte residencial y comunitaria, en la parte social y en la parte económica. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que hacer un fuerte trabajo en la parte residencial, mejorar los precios, mejorar el acceso. En la parte social, irnos a la parte de hospitales, cárceles, a la parte de seguridad, policía, etcétera. Y en la parte económica, trabajar mucho con las empresas para que puedan hacer el desarrollo que necesitamos ahí. ¿Cómo vamos a hacer esto? Pues ya habíamos dicho que hay una propuesta de la que es la dinamización de la oferta en las zonas rurales a través de cableoperadores. El cableoperador es una empresa que ya está ubicada en las zonas rurales por naturaleza. Todas las partes más rurales tienen un servicio de cable por suscripción y lo que estamos intentando es que aparte del cable, dé servicio de internet. ¿Qué más? Interconectando la fibra óptica a todos los cantones que nos estaban pendientes. Cosa de tener de tal manera que nuestra red troncal de fibra óptica esté atendiendo el 100% de cantones del país. Esto, más el tema de cable operadores, nos permitirá dinamizar la oferta comercial de internet dentro de todos los sectores. Si decíamos que ya la capacidad internacional de internet se nos estaba acabando, pues tenemos una buena noticia. El próximo año vamos a instalar un nuevo cable submarino a través de la empresa privada, lo cual nos va a permitir tener cerca de 80 o 2000 veces, de 200 veces más en la capacidad actual de internet. Vamos a pasar de algo así de 200 gigabps a 20.000 gigabps. Proyectos que nos permitan tener acceso al internet de manera gratuita y ubicua, servicios de Wi-Fi que estén en espacios públicos o en instituciones públicas. ¿Qué tenemos que solucionar para que este proyecto funcione? Es el tema de dispositivos. Si hacemos que un registro civil tenga un servicio de Wi-Fi, pues lo que necesitamos es que una persona pueda llegar con su celular y pueda conectarse a ese Wi-Fi. Pero para eso necesitamos que la persona tenga un celular con Wi-Fi. Y tendremos que poner políticas para poder hacer más asequibles estos dispositivos para los smartphones. Con el gobierno electrónico tenemos que mejorar el tiempo de atención, tanto en el registro de la propiedad, en el registro mercantil y en el crediticio. ¿Para qué? Para reducir el tiempo de los trámites. Ahorita todo el mundo sabe cuánto se demora un trámite, normalmente se demora 1 o 2 semanas y queremos reducir por lo menos 2 días cada vez que hagamos un mejoramiento de proceso. Con la industria del software, definir qué es un software aplicado, quiere decir definir cuáles son los software que se utilizarán dentro de las empresas para que sean más productivas. Exoneración del anticipo del impuesto a la renta, siempre y cuando haya inversión en TICs. Incorporación de la reducción del impuesto, líneas de crédito para acceso al software de estas $50,000, apertura de cuotas de importación para los smartphones para poderles dar dispositivos de acceso a los puntos Wi-Fi, eliminación del ISD para fibra óptica para impulsar el desarrollo y crecimiento de las redes de Internet y mejorar lo que es la parte de la malla curricular en lo que es la academia para lo que es TICs. ¿Qué queremos como metas en Internet? Llegar al 83% de habitantes con servicio de telefonía, pasar de este 29 a un 83% de habitantes. A los hogares pasar del 22 al 75 y las fibras ópticas llegar al 100% de cantones. El PIB, crecer del 3.1 que actualmente tenemos como sector, pasar a un 3.9 que estaríamos
ya en el promedio de Latinoamérica, más bien dicho, no en el promedio, sino sobre el promedio de Latinoamérica y a niveles del mejor de Latinoamérica en lo que es este sector. ¿Qué es lo único que podemos decir? Que si hacemos todo esto bien, rompemos la brecha digital, hacemos fomento para el software, potenciamos la industria, lo único que estamos haciendo es prepararnos para el futuro que se nos viene. El futuro que se nos viene es inmediato. Si alguien recuerda cómo era la tecnología hace 5 y 10 años, pues es totalmente diferente a la que es ahora. Solo para cerrar y por tema de tiempo, les voy a pasar el video de lo que visionan las grandes multinacionales de lo que será el futuro de aquí a 5 años posiblemente. Educación interactiva. Información ubicua. Y acceso ubicua. Dispositivos mucho más inteligentes. Sistemas de información integrados.
Gracias. Agradecemos la exposición de Álvaro Armijos, viceministro encargado de Tecnologías de la Información y Comunicación del Ministerio de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información. Tal vez ustedes tienen alguna pregunta para hacerle al viceministro. Por favor. Gracias, buenas tardes. Quisiera saber cuáles son los porcentajes de consumo del software libre al interior de las instituciones del Estado, uno, o de la población ecuatoriana. Recuerdo con claridad que eso fue parte del discurso actual del gobierno a manejar, ¿no es cierto?, temas de soberanía tecnológica o las metas, aquellas que usted hace referencia, se seguirá cerrando a lo mejor con proveedores a nivel regional como tenemos aquí en el país. Bueno, la encuesta del sondeo de opinión que se hizo a las empresas marca una real tendencia a utilizar software licenciado o software propietario. No tenemos realmente el dato cuál es la distribución entre los dos. En el gobierno, evidentemente, hay la disposición de uso de software libre y por ende hay una gran cantidad de uso de software libre. Es más, los desarrollos propietarios que se hacen dentro de las instituciones gubernamentales son en software libre, o sea, no son sobre software licenciado. Y la política es básica, o sea, nosotros lo que vamos a hacer es un fomento a la industria dentro del desarrollo de la productividad de las empresas. Gracias, buenas tardes. En el tema de los infocentros, no sé si en vez de sofisticarnos demasiado, que yo le entiendo el desdoblamiento interno de capacitación, pero tal vez si nada más, eso le hablo desde la calle, desde cómo yo veo los infocentros en las ciudades, es más bien dar opciones a que esas pantallas, por ejemplo, 100 pantallas, que ahora inclusive por el espacio son bastante más pequeñas, ocupan mucho menos espacio, tuvieran un acceso así directo, aunque sea para que los niños empiecen por su propia cuenta en la parte de capacitación primaria, digamos, ¿no? Porque a menudo yo encuentro que hay esas 3, 4 pantallitas y se pelea y la gente espera 3, 4 horas para un turno de 20 minutos. Eso ya no debería ser porque el Wi-Fi da para ampliar. En el sentido de que cada vez las pantallas son más baratas, ahora hay creo pantallas al mayoreo de $50 o algo así. Entonces ya el tema de costos no debería ser el justificativo y tal vez yo le sugiero, si por favor a las bibliotecas y a los infocentros nos podría dotar de unas 100 pantallas urgentemente como para ayer, para mandar a los niños el fin de semana a que se vayan a ese infocentro y que no esperen esas 3 o 4 horas para el turno, ¿no? Lo uno. Lo otro es justamente en el tema de las tablets para las escuelas y los colegios. O sea, si Mujica ya pudo cubrir absolutamente a todo el mundo, desde el pre-kinder con su tablet. OLPC, One Laptop Child. Sí, yo no veo, ahora ya están, yo le paso el dato por interno. En India están bajando a un promedio de $22, por ejemplo, ¿no es cierto? Y entonces otra vez, el costo ya no es ese tema, ¿no?, de que valían $1.000, $2.000. Ahora $22, yo solamente en esta parte quería hacerle la pregunta, ¿en qué fecha vamos a recoger las tablets para los niños de todas las edades? Claro, nada más, gracias. Me parece bien. A ver, en realidad el tema no es costo, el tema está en los ecosistemas que se hacen alrededor. El caso de Uruguay con el caso Ceibal y su programa OLPC, One Laptop per Child, en realidad es un caso exitoso hasta cierto punto. Nosotros hemos estudiado el tema del OLPC y tiene cosas importantes o interesantes que nosotros no tenemos. Pongamos el primer ejemplo. Uruguay es un país muy pequeño y muy plano, en la cual ellos para tener conectividad simplemente ponen una torre y cubren ya una gran zona. Nosotros para tener conectividad tenemos que pasar una pequeña cordillera, que es la que tenemos atrás nuestro, allí por el Pichincha, la cual nos impide tener ese tipo de facilidades. Entonces tenemos la primera limitante, que es una limitante geográfica y de orden geográfico, ¿no? El segundo limitante con el tema de esto es el tema de seguridad. En Uruguay el nivel de seguridad es uno de los más altos a nivel mundial, no solamente a nivel latinoamericano, a nivel mundial, lo cual le permite a un niño de 5 años salir con un dispositivo por la calle sin que le pase nada.
Nosotros aquí no podemos tener ese lujo en muchas partes, que una persona de 5 años salga con un dispositivo a la calle y no le pase nada. Entonces, el ecosistema que tenemos que hacer alrededor de todo esto no es solamente coger y pensar que con el dispositivo hemos solucionado el problema. Tenemos que pensar en una solución integral que nos facilite y nos asegure que la educación y la ruptura de la brecha digital se está dando y no tengamos que incurrir o poner en riesgo a nuestros pequeños niños, ¿no? El tema no es costos, el tema es el ecosistema. Estamos trabajando para mejorar y facilitar ese tema. El tema de los infocentros, posiblemente el infocentro que hayan conocido es de los primeros que hayamos puesto, en los cuales sí habían infocentros de 6 y 9 pantallas. Ahora estamos poniendo ya infocentros mucho más grandes. Habrá que ver si es que la demanda es demasiado grande en ese punto y hacer un análisis para hacer lo que tenga un crecimiento, ¿sí? Pero obviamente ahorita nuestra prioridad es atender a todo el país con el tema de infocentros y no enfocarnos en los que ya están. O sea, también hay que entender que tenemos una gran demanda y necesidad a nivel nacional, ¿sí? Entonces, nuevamente, el tema posiblemente parecería que es porque hoy es muy caro, pero en realidad no, son los ecosistemas que tenemos que resolver. Gracias, buenas tardes. En el transcurso de esta jornada hemos visto que el uso de las TICs en Ecuador tiene un porcentaje bastante bajo. Sin embargo, con el reducido número de usuarios hemos visto colapsar muchísimos servidores. ¿Qué va a pasar si las personas empiezan a educar digitalmente y el uso del Internet aquí se duplica o se triplica? ¿Vamos a seguir viendo este colapso de servidores o cuál es el plan de contingencia que el gobierno tiene para poder subsanar esto que está sucediendo? Bueno, el colapso de servidores puede ser en las instituciones como tal y es en los servicios de gobierno, ¿sí? En realidad el Internet es un servicio que se da, que se importa realmente porque necesitamos conectividad internacional. Si esta conectividad internacional se llega a saturar, nunca vamos a poder pasar de los 256K, de los 512K, de los 2 megas a velocidades internacionales como son 30 y 100 megas. La buena noticia es que para el tema de Internet nos viene ya gran capacidad el próximo año. Hasta septiembre del próximo año seguramente ya veremos planes que sean de 30 y 100 megas en hogar para el Internet, ¿sí? Si es que ahora con 2 megas algunas personas piensan que es rápido, pues esperen a que tengan 30 megas en su hogar. El tema de los servidores es un tema de infraestructura de cada institución. No te puedo garantizar ni decirte cuál es el plan B o plan A, pero lo que sí te puedo decir es que estamos trabajando en servicios de gobierno electrónico para optimizar y poner servicios de gobierno en la nube, que era como tener el Gmail o el Google, que el Gmail o el Hotmail en un solo data center, en un mega data center con mega servidores, ¿sí? Buenas tardes, una pregunta. Que quería saber a nivel de lo que es la academia en las universidades, ¿cuándo se plantea hacer lo que es el cambio de las mallas curriculares que usted comentaba? ¿Y en qué tiempo y cuándo se reunirían más o menos para hacer el cambio de las mallas? Sí, el trabajo con la academia no es un trabajo muy rápido, porque no solamente involucra el decirle esta es la nueva malla y pone en producción. Estamos en la evaluación de lo que son las mallas internacionales para que nos den la flexibilidad de hacer una propuesta. No va a ser algo inmediato, o sea, si estás estudiando ingeniería en sistemas, pues seguramente acabarás con la misma malla y esto nos tomará un par de años todavía. Ya, muchas gracias. ¿Perdón? Eso nomás era la pregunta. Okay. ¿Alguna más? Muy buenas tardes. 3 preguntas. La primera, ¿cómo va a acceder tipos telefónicos a los hogares? Cuando un teléfono que para lo que vamos a usar a futuro vale como 1.300 y normalmente una persona usa un teléfono de $10. Ya. Segunda es, ¿qué va a pasar con el espectro? No sé si estaré bien o mal, pero el espectro ya está colapsado, creo, no sé. Y la tercera es cómo accedo al infocentro, porque es nuevo para mí, ¿no? Bueno, los infocentros están ahorita en 480 parroquias,
¿sí? Desconozco en qué parroquia estás y si me das el nombre de tu parroquia yo veo si es que lo tenemos ahí. O sea, no estoy a nivel nacional, por eso decía que nuestra prioridad ahorita es cubrir a nivel nacional en las parroquias. El acceso es gratuito, o sea, entras y te dan un PC y tienes acceso a internet. Segundo, el tema del espectro. El tema del espectro ahorita sí efectivamente ya está, digámoslo así, en una capacidad en la cual ya genera saturación, pero se está ya generando un proceso de venta de espectro, o sea, de asignación de más espectro a las operadoras móviles, ¿sí? Entendamos que el internet, tienes dos tipos de internet, el móvil y el fijo. ¿Sí? En el tema fijo es todo el tema de fibra óptica que se está haciendo un trabajo y en el tema móvil con el tema de asignación de nuevo espectro se dará más facilidad y acceso y nos permitirá tener tecnologías como la 4G que tienen gran capacidad de navegación y de uso de internet, o sea ya va orientado a la parte multimedia. Respecto a tu tercera pregunta era… el precio de los teléfonos móviles. Ok. El tema de los teléfonos móviles, la tecnología se encarga de esto. Por esa parte no te preocupes. Si tú te fijas, y lo que nos decía el anterior caballero, es que antes una tableta nos costaba $1,000, $1,200 y ahora encuentras tabletas en valores de $150, $100 tranquilamente. La tecnología con la velocidad que va, pues simplemente hace una regularización de precio en el mercado, lo cual nos va a permitir tener esos accesos. No quita que tengamos que hacer un trabajo importante para poder dar estos dispositivos de acceso en las zonas donde están más deprimidas. ¿Sí? Acá tenía una pregunta. Ok, con esta cerramos, por favor. Mi pregunta es similar a la última, pero un poco más concisa, es ¿cuándo se va a hacer? Porque sé que ahora la licitación de más espectro va hacia una banda superior, pero mi pregunta es si se va a licitar la banda 700 a las otras operadoras. Y la siguiente pregunta es, si bien la tecnología ayuda a reducir los precios de los aparatos móviles, obviamente con las restricciones a las importaciones que tenemos, eso también complica aún más que bajen los precios. Entonces tenemos que esperar primero que la tecnología mejore y luego que nos quiten las importaciones y luego tener celulares baratos. Entonces mi pregunta es, ¿cuándo se va ¿cuándo se va a regularizar este tema para poder tener una tasa de adopción de smartphones más alta? Y mi tercera pregunta es si sabe el dato de cuál es la tasa de adopción de smartphones en el Ecuador. O sea, ¿cuánta gente tiene smartphones en el Ecuador? Me parece que es solamente el 20% de todo del universo de teléfonos, ¿sí? Con respecto a smartphones. Sí, evidentemente el tema de la restricción de importación genera digámoslo así, un desajuste en los precios de mercado. Estamos trabajando para ver cómo regularizamos esa parte, en lo que tiene que ver con smartphones, pero en lo que tiene que ver con tabletas, no. ¿Sí? Entonces, yo comparto que tenemos un tema por resolver con el tema de la importación de teléfonos, pero con el tema de tabletas tenemos total apertura. ¿Ya? Entonces, ahí digamos que tenemos una bien y una patoja. El segundo tema, no sé qué bandas se van a licitar, es un tema que se está en un proceso de negociación, ¿sí? Si es que se va a abrir la de 700, 1900 y en qué cantidades, pero están en ese proceso. Y la idea es tener 4G máximo hasta el próximo año. ¿Sí? Listo, muchas gracias.